Entonces, chicos, vean, tenemos la segunda fórmula notable según el orden que llevamos, y esta se llama el cuadrado de una Profe, resta. perdón, ¿Sí? es que ponen en el chat de WhatsApp que si los puede aceptar a unos compañeros. Pero aquí no me ha llegado el mensaje de que hay gente haciendo fila. Espere para ver, porque es que, espere para pausar primero. Ok. Entonces, les decía que el cuadrado de una resta, eso entra en la categoría de una fórmula notable. Normalmente se acostumbra a decir que es la segunda, pero lo que usted hace es exactamente lo mismo de la anterior. La única diferencia es que va a observar que aquí en el centro queda un menos, pero observe bien la fórmula, cuadrado de una resta. Es decir, tengo dos cantidades, cantidad 1, cantidad 2, separadas por una resta. Entonces, cuando usted calcula el cuadrado de una resta por fórmula notable, lo único que tiene que hacer es aprender que, de hecho, ustedes tienen esto un poco más sencillo, porque el examen lo hacen con el libro abierto. Entonces, usted tiene prácticamente aquí la fórmula, no tiene que memorizarla. Entonces, ¿qué es lo único que usted hace? Bueno, saber cuál es la cantidad 1, que es A, y saber cuál es la cantidad 2, que es B. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que en el primer paréntesis al cuadrado vamos a poner la cantidad 1, que es A. En el centro, en el primer paréntesis va la cantidad A por la cantidad B, pero teniendo en cuenta que es un menos 2, lo que ponemos aquí. Y en el último término, la cantidad 2 al cuadrado. Eso es todo. Entonces, recuerden que les dije que si usted no se aprende la fórmula, escriba dos polinomios, a menos b por a menos b, y los multiplica tal cual, a por b, b por a, b por b, y vas a llegar a este resultado. Es decir, que no es obligatorio que me escriba la fórmula de memoria, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que usted la sepa desarrollar. Veamos un par de ejemplos aquí. Veamos este primer ejemplillo, dice 4b menos 5. Entonces observe que es una resta, véalo bien, una resta. El cuadrado, no es el cubo, no es 4, no es 5, es el cuadrado. El cuadrado de una resta, dice la teoría, que se calcula mediante una fórmula notable, donde en el primer paréntesis va la cantidad 1. Recuerde que usted le puede poner a esto cantidad 1 y a esto cantidad 2. Cantidad 1, 4b al cuadrado. Menos 2 veces. Ese 2 siempre es fijo, no cambia. La cantidad 1, que es 4b, véala aquí. Y la cantidad 2, que es 5. Y por último, más cantidad 2 al cuadrado. Observe, note que aquí en la segunda cantidad no va ningún menos por ningún lado. Que a veces hay alumnos tienen la costumbre de poner un menos 5 acá. Eso está incorrecto, porque la teoría dice la cantidad 2, que es 5, no menos 5, al cuadrado. ¿Y qué hacemos ahora? Solo calculamos. 4 a la 2, 16. B a la 1, 1 por 2 es este 2 que ves acá. 2 por 4, 8. Y 8 por 5, 40. B por nadie, porque no hay otra variable B acá, es B. Y 5 a la 2, ya usted sabe que es 5 por 5, 25. Y listo. Eso es todo. Eso es todo, muchachos. No le haga más, no le haga vuelta, no le haga feo, no se complique. Este ejemplito es muy importante porque le genera una confusión por el menos. Vea que dice menos x más 5. Entonces, para evitar confusiones, usted le da vuelta a los términos, porque la suma es conmutativa, y te va a quedar 5 menos x, ¿ve?
Vea que no estoy cambiando nada, solo la posición. Entonces, como estás cambiando solo la posición, entonces tendríamos primera cantidad 5, aquí está, véala, el doble de 5 por x, es lo que está en el centro, y la cantidad 2 al cuadrado, que es esto. 5 a la 2 es 25, 2 por 5 es 10, y x a la 2, pues no hay nada que hacerle. Y listo. Eso es todo, muchachos. Así de fácil son las que usted va a resolver, porque recuerden que la prioridad son lo que viene ahorita, que son las operaciones combinadas, de tal forma que esto es parte de lo que tiene que aplicar ahí. ¿Hay alguna pregunta en esta fórmula? Con toda confianza, chiquillos, este es el momento. No, profe. Seguros, sin pena. Sin pena, sin pena, Profe, ¿puede sin explicar la pena. segunda? ¿Dónde se perdió? Después del 5 a la 2. Di chiquillo, menos 2 por cantidad 1 por cantidad 2, 5x aquí. Cantidad 1, cantidad 2. 2 por 5 es 10. ¿Y qué más sería? Es que no No, sé exactamente cuál es la duda. no, es que era por el negativo, pero sí, ya vi que No, está sí, menos 2. es que el negativo, recordad que siempre es parte de la fórmula, dalo aquí. Ajá. Sí, es parte de la fórmula, el menos 2, siempre. O sea, es un valor fijo. Entonces recuerde que tiene esta estrategia los paréntesis para saber qué es lo que no cambia. No cambia el 2, este de arriba, el menos 2 y este 2 de aquí arriba. ¿Ok? Sí, muy importante, cuando tengan una duda, chiquillos, saber exactamente dónde fue que quedó la duda para no tener que volver a repetir todo el ejercicio completo, digamos, sino que específicamente donde se le hizo ahí el cruce, ¿verdad? Porque a veces sí, tal vez uno lo habla rápido y se le pierde ahí un poquito. Y vamos a la última, de las que ocupamos para operaciones combinadas, que es esta. Esta es muy importante para la gente que va a llevar cursos de cálculo. Se usa muchísimo en las integrales y en esos cursos. Se llama el producto de binomios conjugados. Observe bien por 30 segundos esto. ¿Qué hay diferente entre un paréntesis y el otro? Ok, ya Que lo uno vio. es suma y otro es resta. Exacto. Y hay una multiplicación en medio. Ajá. Esa es la razón, por ser uno suma y otro menos, esa es la razón por la que no te lo van a escribir al cuadrado, porque no son iguales. Entonces, si fueran iguales, estamos hablando de los dos casos anteriores. Entonces, esa es la clave. Uno positivo, otro negativo con los mismos términos. No importa que esté primero el negativo, véalo aquí, aquí se lo puse. Y que de segundo esté el positivo. En el centro, bien dicho, hay un producto. ¿Cómo se calcula esto? Sumamente fácil. Ponga su mirada en este que está negativo. Aquí. Solo ponga la mirada aquí. Y ahora contesta, o más bien hace lo siguiente. A la cantidad 1, la eleva a la 2, tal cual el menos que está ahí, y la cantidad 2 la eleva a la 2 también. Y este es el resultado. No tiene que hacerle más. Repito y vuelvo a insistir. Si no podés aplicar la fórmula notable, hágalo multiplicando pasito a pasito y vas a llegar a esto. ¿Por qué me quedan solo dos términos? Aquí está la justificación. Aquí está hecho por el método largo. A por A, aquí está A por A, A por B, A por B, pero como es más por menos, nos queda menos. B por A, más por más es más, y B por menos B, que sería menos B al cuadrado. Estos dos del centro, como me quedan opuestos, uno positivo y otro negativo, se anulan. Entonces me queda solamente el A por A, que es A a la 2, y el B por B, que es B al cuadrado. Esa es la razón
por la que te quedan 2 términos y no 3, como en el caso 1 y 2, porque por estar este más y este menos o viceversa, hace que lo del centro siempre no sea una suma de 2 cosas iguales, sino una suma pero de opuestos. Y eso hace que me dé 0. Y listo, muchachos, aquí tenemos el ejemplito, véanlo aquí, este bonito, uno positivo y otro negativo. Concéntrese en el negativo, aquí, cantidad 1 a la 2, véalo aquí, 5x al cuadrado, menos cantidad 2 a la 2, véalo aquí, y calculamos con la potencia, 5 a la 2, 25, x a la 2, y 2 a la 2, 4. Y problema resuelto. Resuelto. Aquí le puse esta nota. Puede venir el signo menos en otra ubicación y puede generar confusión, como lo que expliqué hace un rato. Usted podría decir, profe, pero aquí hay un más y un más. Son iguales. Es la fórmula 1. Sí, pero aquí está este menos 3m. ¿Qué le recomiendo? Que solo le dé vuelta a esto. N de primero, 3m de segundo, y ya lo ordena. Y ahora véalo bien aquí. Aquí se nota que es esta fórmula notable, producto de conjugados, y por eso nos queda n a la 2, cantidad 1 a la 2, menos la segunda al cuadrado. Y esto es n a la 2 menos 9m a la 2. Problema resuelto. Problema resuelto. Ok, de momento vamos a obviar esta fórmula, la del cubo de una suma y cubo de una resta, porque para combinadas básicamente vamos a ocupar solamente esas 3, muchachos, nada más. En realidad este tema es un poco abstracto, entonces el objetivo no es que haga operaciones del tamaño de una página y media. Ese no es el objetivo, es simplemente que aplique la prioridad que ya usted conoce y que lo haga bien. Muy importante tener en cuenta, dice aquí, desarrollar cada fórmula notable. En realidad, lo que hace este pedacito es simplemente que tenga claro que cuando algo está elevado al cuadrado, usted lo descompone en 2 factores exactamente iguales. Véalo aquí, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esto al cuadrado lo puedo descomponer en 2 iguales, multiplico, obtengo el resultado, y aquí solamente descomponer. Esto nada más es como para que sepa que cuando algo está elevado al cuadrado, al cubo, a la quinta, usted lo puede descomponer en factores, y esto más que todo es para los que no se aprenden la fórmula notables y que recuerden que si algo está al cuadrado, usted solo lo descompone y lo multiplica tal cual estén los signos ahí y usted no va a tener ningún problema en encontrar ese resultado. Tiene una práctica grande de solo fórmulas notables. Esto es como para que usted lo... no sé si alguien practicó en la semana, pero la idea de esto es para que usted refuerce solamente el tema de las fórmulas. Aquí están sus respectivas soluciones. Todas tienen su respuesta. No vamos a hacer de momento, escuche bien, de momento, no vamos a hacer las del cubo, solo de momento. Y aquí viene un resumen de las fórmulas notables, de las cuales usted va a ocupar esta 1, esta 2 y esta 3. Ok, básicamente. Luego, ahora sí, venimos a la carnita. Las operaciones combinadas. Y aquí vamos a aplicar todo lo de la clase pasada junto con este pedacito. Ok, muchos ya tienen una noción de cuáles son las prioridades a la hora de resolver operaciones combinadas. Según la teoría, dice que usted cuando tiene una operación combinada es aquella que, y vamos a ir a un ejemplo aquí de una vez para que lo vea, algo así, ¿verdad? Es una operación que tiene múltiples expresiones algebraicas
fórmulas o no fórmulas, aparecen potencias, sumas, divisiones, multiplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, dice la teoría que usted primero tiene que ir a deshacerse de las potencias, después de las multiplicaciones y divisiones, y hasta de último, esto subráyelo, porque la mayoría de alumnos tienen la costumbre de hacer primero una suma o una resta antes que una multiplicación. Entonces, vamos a tener una serie de paréntesis. En álgebra no es tan complicado, porque el mismo ejercicio te da una pauta de cómo es que vas quitando los paréntesis, pero normalmente vamos eliminando los paréntesis, se dice de adentro hacia afuera. Primero estos redonditos, después los cuadraditos y después los corchetes. Pero en álgebra normalmente ustedes no tienen mucho problema. Ahora bien, vean. Esta página, que es la 8, porque a esto no le puse número yo. Ok. Esto de aquí es lo más importante. ¿Por qué? Porque en esto está todo lo que usted tiene que hacer en cada situación. Por ejemplo, nosotros ya vimos que si fuera del paréntesis hay un más, nosotros vimos que usted puede suprimir el paréntesis y a esto no le pasa nada. Vimos en la resta de polinomios que si tengo un menos antes del paréntesis, yo para quitar el paréntesis cambio los signos de todo. También vimos que cuando tengo un monomio por un polinomio se usa propiedad distributiva. Aquí está. Aquí dice distributiva. Entonces recuerde que cuando hay un producto fuera del paréntesis, usted tiene que distribuirlo. El 4 sería el mismo caso. Un monomio por el polinomio. El 5 es la fórmula que acabamos de ver. Pero si no se da cuenta de que es una fórmula, vea que aquí está hecho de forma larga, x por x, x por y, y por x, y por y. Y tenemos el cuadrado de una suma, que fue la primera fórmula. Y aquí en este 7 es donde siempre pasa algún problema. Vea que tiene el cuadrado de una suma, pero afuera hay un menos. ¿Cuál es el error de la mayoría, digamos, de los alumnos? Es multiplicar el menos por A y por B sin haber eliminado la potencia. Y acaba de leerles atrás que primero se eliminan las potencias. Entonces, primero desarrollas la fórmula notable. A más B al cuadrado, que sería todo esto. Y hasta después quitamos el paréntesis. ¿Ves? Y ese paréntesis ya usted sabe que el menos que está ahí va a afectar a los tres términos que serían estos. Ese sería el mismo caso. Error que cometen: ir a multiplicar 2x por esto de adentro sin haber eliminado la fórmula notable. Primer paso, elimino la fórmula notable y luego hago distribución. Entonces, esto es un resumen que yo me inventé porque es como de las cosas que siempre, cuando estamos aquí, tenemos el problema. Entonces, veamos los ejemplos. Aquí tengo un ejemplo 1, véalo. Dice 2 a la 2, un monomio. Muy importante eso, identificar que eso es un monomio. Menos, aquí empiezan las fórmulas, vea, el cuadrado de una resta. O sea, que esto es una fórmula notable. Entonces, escribo el ejercicio. Bueno, yo aquí lo escribí, ¿verdad? Tal cual, sin hacer nada. Pero ¿qué me dice la teoría? Primero elimine las potencias. Aquí la única potencia que hay es esta, la fórmula notable. Observe que dice 2 a la 2, lo bajo tal cual, menos, este menos que está aquí.
Abrí un paréntesis cuadrado para que no se me confunda con redondo, redondo, redondo y se me haga ahí como un asunto visual muy, muy feo. Pero si usted aquí quiere poner un redondito, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, observe que lo que está aquí es la fórmula notable desarrollada. Véala. Cantidad 1 a la 2 menos 2 veces cantidad 1 por la 2 más cantidad 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener clarísimo? Que esto es fórmula notable. Cuadrado de una resta. Y aquí es donde tiene que practicar primero cuadrados de resta, cuadrados de suma, para que esto no se le complique. Aquí todavía no resuelvo el menos que está fuera del paréntesis porque vea que todavía no ha terminado de encontrar este resultado completo. Entonces lo calculamos. 2a a la 2, 4, a a la 2, a a la 2, 2 por 2, 4 aquí en el centro, por 3, 12, a, y 3 a la 2, 9. Ya tenés la fórmula o la potencia lista. ¿Qué procede ahora? Hacer una resta de este monomio con este polinomio. ¿Qué hace el menos que está fuera del paréntesis? Afectar los signos de todo lo que está adentro. Entonces observe que ahora, para quitar este paréntesis cuadradito, observe que ahora no aparece más 4, sino menos 4 aquí. Menos por más, menos. Menos por menos acá, más. Y menos por más, menos. Ya no hay paréntesis, ya no hay potencias. Ahora sí puedo hacer lo que dice la teoría. Por último, vamos a buscar sumas y restas de términos semejantes. O sea que puedo operar este con este. 2 a la 2 menos 4 a la 2 es menos 2 a la 2, que es este que tenés acá. 12a no se puede operar con nadie. Y 9 no se puede operar con nadie porque no hay semejantes. Vea que aquí lo dice. Semejantes, monomios semejantes. Entonces, esto es una operación combinada de lo más sencillito que a usted en el universo le podrían preguntar. ¿Cuáles son las que el profe pone en las evaluaciones? Ejemplo 2, estas. Pero obviamente primero tenés que, como todo en la vida, arrancar de lo menos a lo más. Entonces, si no arrancamos de aquí, va a ser difícil que resolvamos esto. ¿Alguno tiene alguna preguntita aquí en este, de alguna parte que no haya captado bien? Recuerde que es una resta, un monomio, una potencia. La potencia es una fórmula notable. Calculé la fórmula notable. Hasta que no calculé la fórmula notable, no suprimí el paréntesis. Este menos me afecta a los signos de todo lo que está adentro. Y por último, sumo y resto todos los términos semejantes. Y listo. Profe, solo una pequeña observación, Ajá. no es ninguna duda. Bueno, a mí en lo personal me funcionó bastante ver la forma en la que usted lo hace en el video, de que lo divide como por partes, Aquí como está ahí, digamos. Ajá, sí. Ajá, Aquí. exacto. Ok, Que sí. lo dividió como por partes y ya después empieza a hacer como los bloques de cada operación y después se juntan. Excelente. Eso no lo he citado aquí. Muchas gracias, dama, por recordármelo. Eso no lo cité aquí porque era solo una y digamos que no hay como mucha cosa. Pero a eso vamos a este ejemplo 2. Y gracias, porque eso denota que revisó ahí el tema antes. Ve, por eso es importante verlo, porque ahora va a entender aquí de qué estamos hablando. Entonces, sí, vean. Como consejo, cuando el ejercicio tiene muchas partes, vea que aquí tenemos en el ejemplo 2, esta fórmula notable y este producto de polinomios, que no es fórmula notable. Entonces, cuando tenemos muchas fórmulas notables o muchas operaciones dentro del mismo ejercicio, yo recomiendo, por lo menos al inicio, de que
no desarrolle la fórmula notable, excepto ya lo sepa hacer mentalmente, porque si usted observa, el cuadrado de esta resta es este resultado que está aquí. El cuadrado de esta suma es este resultado que está acá. Y este producto es este que está acá. Pero aquí está realizado suponiendo que usted se sabe la fórmula de forma inmediata. ¿Cuál es la solución a si no se sabe la fórmula de memoria y tiene que hacer otro proceso? Entonces, es lo que me acaba de comentar aquí la dama. Vea, usted, como consejo, yo lo que le sugiero es que usted agarre esta fórmula notable y aparte, solita ella, aquí, la resuelve. Ve, entonces, primera cantidad al cuadrado, 9x a la 2. El doble producto de la primera por la segunda, menos 12xy. La segunda cantidad al cuadrado, 4y a la 2. Usted aquí hace todos los tachones que quiera para llegar a esto. Entonces ya tendríamos esta primer fórmula realizada, 9x a la 2 menos 12x más 4y a la 2, y cuando ya usted está seguro o segura de que encontró cuál es su resultado, entonces ve, entonces nada más lo escribe aquí, y ahí lo tiene, 9x a la 2 menos 12xy más 4y a la 2, menos lo que expliqué hace un momentito en aquella página, menos. No puedo meter este menos hasta que no calcule esta fórmula. Entonces, vea que me vine para acá, 2x más 3y, y calculé el cuadrado de una suma. Ojo que no use el menos, ¿verdad? No es necesario, no use el menos aquí porque solo voy a calcular cuadrado de una suma. ¿Qué dice la fórmula? Cantidad 1 a la 2, eso me da 4x a la 2, el doble de la primera por la segunda, 2xy, la segunda al cuadrado, 9y a la 2. Y ahora sí, ya estoy seguro de que el cuadrado de la suma me da esto, y eso es lo que tenemos acá. Pero observe que dejé el paréntesis y el menos afuera, porque este menos va a afectarme a todo esto que está aquí adentro. No le recomiendo que lo quite todavía, excepto sepa que tiene que poner todos los signos de forma opuesta. Sigue menos, véalo aquí. Y otra vez hay un polinomio por un polinomio. Entonces, no me haga bulla con este menos poniéndolo aquí adentro hasta que no haga esta multiplicación. De 5x más y, x menos 5y, aquí está, véala, pasito a pasito, esta. Entonces, ¿qué hice yo? 5x por x, 5x a la 2. 5x por menos 5y, menos 25xy. Y por x, yx. Y y por menos 5y, menos 5y a la 2. Esto no es fórmula notable. Tengo estos dos semejantes aquí, menos 25 más 1, eso me da menos 24, que es este que está aquí. Este 5x a la 2 no se puede sumar con nadie y este 5y a la 2 tampoco. Por lo tanto, este es el resultado final de esta multiplicación. Profe, perdón que lo interrumpa, ¿y por qué esa no es fórmula notable? Dígame usted, ¿por qué no es fórmula notable? Descubramos eso, a ver. Véala bien, así, con mucho cuidadito. Nada más 30 segundos de buena vista. A ver si usted se da cuenta por qué no es fórmula notable. Tiene un toque ahí que hace que no sea fórmula notable. Alguien que le pueda colaborar al compañero. Porque son Porque los diferentes los términos- valores de X y Y. Ujú. Exacto. Exacto. Ah, ok. Exacto. Ok, ok. Gracias. Sí, porque la fórmula notable esa, mi estimado, véala aquí, es esta. La última que acabamos de ver acá.
Bueno, voy a verla aquí, esta. Tiene que ser igual esto con esto y esto con esto. Si no, no puede aplicar esto. Entonces, esa es la razón. Gracias, chiquillas, en todas. Pero es por eso, ¿eh? Ve que aquí dice 5X y yo sé que la mayoría donde le da la percepción como errónea es porque aquí dice 5X y aquí también, pero el problema es que aquí no es 5X sino Y. Y ya eso hace que este término 5Y no esté aquí o que este término 5X no esté acá. Entonces, por eso no es fórmula notable. Y Ok, esa es la gracias. razón. Listo, bueno, mucho gusto. Entonces, ya una vez que tenemos resultado de todas las potencias, véalo aquí. Ahora sí, entonces, esto solo lo bajé. Aquí está, vea, completo. Véalo bien. No tiene ningún cambio. Ni este, ni este, ni este. Pero acá ocupo quitar este paréntesis. Y este menos va a afectar los signos de todo esto. Por eso observe que aquí aparece menos 4, menos 12 y menos 9. Porque vimos en la clase pasada, en la resta de polinomios, que el menos fuera del paréntesis afecta los signos de todo lo de adentro cuando yo suprimo el paréntesis. Lo mismo sucede aquí. Cuando yo quito este paréntesis, aquí sería menos 5, véanlo acá, menos 5. Aquí era menos 24, ahora es más 24, y aquí es menos 5, y ahora es más 5. Entonces, es indispensable que tengan cuidado con estos menos fuera de los paréntesis, sea potencia o no. Por eso es muy importante que la página anterior, esta, la revisen muy bien antes de empezar a trabajar operaciones combinadas. ¿Y qué hago ahora? Ya no tengo potencias, ya no tengo paréntesis, solo me dedico a buscar sumas y restas de términos semejantes. Aquí yo los agrupé. Agrupé este 5x a la 2 con este menos 5x a la 2. ¿Pero por qué? Bueno, usted puede, vamos a ver, porque yo me brinqué aquí un poquito un paso que fue este. Yo agarré aquí 9 menos 4, es este 5 que está aquí. Pero usted puede agarrar seguido 9 menos 4 menos 5 y eso hace que le quede, vamos a ver, estamos bien, 9 x al lado es menos 4 es 5. Menos 5, 0. ¿Ve? Yo fue que puse aquí como de más este con este, ¿verdad? Pero usted puede de forma seguida darse cuenta que da 0 y solo pone 0. Digamos, pone 0. Después dice más. Y hace lo mismo con menos 2xy. Menos 2xy es menos 24. Más 24, otro 0. Más. Se va con los 4y a la 2, menos 9y a la 2 son menos 5, más 5, otro 0. 0 más 0 más 0, 0. ¿Ve? Y problema resuelto. Entonces, por eso es que aquí es importante el dominio de calcular el producto de un polinomio por un polinomio. Y las tres primeras fórmulas notables. Si aquí el profe los quiere complicar, de ahí le pone aquí un cubo, esto al cubo, y ya esto se le hace extremadamente grande. Pero esta es la estrategia para resolver cualquier operación combinada, la que sea. La que sea. Vamos a ver si aquí tenía otro ejemplo, ¿sí? Este vea que es más largo. Este ejemplo es más largo. Vamos a mencionarlo para que vea. Yo aquí, creo que no hice las fórmulas por separado, me parece. Pero vamos a explicarlo un poquito para que más o menos lo vea bien. Vea. Aquí tengo el cuadrado de una suma. Véalo aquí. Este. Cuadrado de una suma, vea. Por, viene un por ahí. Véalo aquí, este por. No hay nada entre este paréntesis y este corchete, es un por.
Aquí tengo el cuadrado de una resta, restándose con el cuadrado de otra resta. Es decir, ya en su mente, eso tiene que decirle que son fórmulas notables. Y aquí tengo 15 por x menos y por x más y. Estos sí son fórmula notable, ¿ve? Estos dos. ¿Por qué? Porque son los dos paréntesis con los mismos términos, solo que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, ¿qué dice la teoría? Primero calcule las potencias, o sea, cuadrado de esta suma es este que tenemos aquí. Cantidad 1 a la 2 es 9x a la 2. El doble de cantidad 1 por la cantidad 2 es este 2xy. Y cantidad 2 al cuadrado, 4y a la 2. Por, ahora calculamos cuadrado de esta resta, que sería esto que está aquí. Cantidad 1 a la 2, 16x a la 2. El doble, vean, una estrategia aquí para hacer mentalmente esto rápido, usted multiplica 4x por y como que si este menos no existiera. 4x por y es 4xy. Y a eso le aplicas el doble, de ahí te sale 8. Segunda cantidad a la 2, ya a la 2, y listo, murió este. Menos, aquí lo bajo tal cual, véalo aquí donde está. Y calculamos cuadrado de esta resta, entonces, cantidad 1 a la 2, 16 a la 2. Y otra vez el toquecillo, 4y por x, 4yx. Y eso por 2, 8. X al cuadrado, x al cuadrado. Y aquí, alguno podría entrar en un conflicto grande, porque algunos multiplican 15 por este paréntesis, pero yo no se lo recomiendo porque tengo fácil aquí la fórmula notable, esta. Entonces, como esta es la fórmula notable de binomios conjugados, yo sé que esta multiplicación me queda x a la 2 menos y a la 2. Entonces me conviene más multiplicar esto que no usar el 15 todavía. Entonces véanlo aquí donde está el 15 afuera de este resultado. Si lo hace, no hay ningún problema, solo que no va a poder aplicar la fórmula, sino que le va a tocar hacerlo por el método largo de polinomio por polinomio. Entonces, fíjese cuando tenga varios términos, qué parejas son fórmulas notables. Y le conviene más hacer las fórmulas notables que no meter este 15 aquí de primero. Entonces, ya tiene todas las potencias Profe, calculadas. Sí, dime. disculpe, es que no entendí muy bien la parte donde logra sacar como el 8xy. Chiquilla, es que es la parte de la fórmula notable que dice que es el doble de la cantidad 1 por la 2. Entonces, como lo estoy haciendo mentalmente, tal vez por eso es que no ve el 8, pero eso es lo que usted tendría que hacer normalmente. Entonces, si usted multiplica 4x por y, ¿cuánto es? 4xy. Y a eso usted le aplica el doble, que es este número. Entonces, por eso le queda el 8. Es que yo lo estoy haciendo mentalmente, ¿verdad? Porque si no tendría que ponerme a hacer cada fórmula ahí y entonces se nos hace esto como de 4 horas, ¿verdad? Ah, ok. Pero Sí, eso es, muchas gracias, profe. pero para aclarar la duda suya, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando usted está trabajando ya ahí tranquila con su tiempo, entonces usted sabe que cuando usted se viene a hacer este toquecillo de aquí, ¿verdad? De cada una, ahí le va a salir el 8 del centro, porque es por la fórmula notable. Si es que tal vez lo que yo quise decirles es que cuando usted, digamos, voy a ver si pongo por aquí un ejemplo que no sea estos, digamos, por ejemplo, usted tiene aquí 2x más 5y, por ejemplo, al cuadrado. Esta es la cantidad 1 y esta es la cantidad 2. Si usted las multiplica, ¿cuánto le da? 10xy, ¿cierto? Suponiendo que no es fórmula notable, porque en el centro de la fórmula notable, aquí en el centro siempre va cantidad 1 por la 2. Pero no es solo la cantidad 1 por la 2, sino que es el doble de eso. Entonces, por eso, como lo estamos haciendo mentalmente, yo lo que le estoy diciendo es,
Haga mentalmente esta multiplicación. Ajá, ya la hizo. ¿Cuánto le dio? 10x, ok. ¿Y cuál es el doble de 10? 20. Y esto es lo que iría en el centro. Esto es una estrategia para acelerar el cálculo, más no es obligación, ¿verdad? Pero eso es lo que uno hace mentalmente cuando está calculando esto. Porque en la fórmula notable usted ya lo tiene aquí, clarito, que en el centro que tenemos, ¿ve? Es un doble. Entonces yo lo que te estoy diciendo en estos ejercicios, que ya hay mucha cosa, multiplique cantidad 1 por la 2 normal. ¿Cuánto es A por B? De A B. ¿Y cuál es el doble? De 2. Y listo. Por eso es que sale ese 8 ahí, dama, por todo lado. Pero ya ahorita los voy a poner a practicar, así que no se me preocupe. Entonces, ya tenemos, vamos a ver dónde me quedé aquí, me quedé en esta línea, aquí estaba, en esta. Entonces, chiquillos, todavía, vea todo lo que tengo aquí, esto larguísimo. Entonces, ¿qué sigue en este otro paso? Aquí no hice nada, solo bajé esto, nada más. Aquí tampoco hice nada, solo bajé esto. Aquí ya quité este paréntesis, por eso aparece menos 16 más 8 y menos x a la 2, porque ya suprimí este paréntesis acá, más no el cuadradito, ¿verdad? O sí, quité el cuadradito. Ah, sí, quité el cuadradito este. Que no afecte en nada, ya quitarlo porque ya usted tiene, ya agrupó bien todas estas dos restas. Bueno, esta resta de polinomios. Y el 15 que le dije hace un ratito, ahora sí lo puede multiplicar aquí, que todavía le falta, ¿ve? Menos 15 por x a la 2 es esto, menos 15 por menos y es más 15. Y vea, todavía me queda esta multiplicación aquí del centro con todo esto que tengo acá. ¿Qué hicimos luego? Ok, aquí suprimí este paréntesis porque ya no me afecta en nada quitarlo. Este de aquí, el que abarcaba esto. Y en este paréntesis de corchete, en este, saqué todos los semejantes. Y todo era 0, 0, 0. Es decir, aquí si usted se pone a buscar semejantes, 16x a la 2 con menos x a la 2 con menos 15x a la 2 le va a dar 0. Los xy le va a dar 0. Los y a la 2, y a la 2, y a la 2 le va a dar 0. O sea que todo este corchete me dio 0. Por esto, y 0 por cualquier cosa, 0. Entonces, ejercicios como estos son los que normalmente es lo más difícil que se pregunta. Y bueno, este tal vez no les guste mucho, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en el quiz sí, mínimo. Muy malo, no. Ah, chiquillos, eso es para que, en realidad, para que tengan un nivel ahí un poquito medianamente alto, pero normalmente aquí en la práctica vamos a hacer por lo menos, vamos a hacer unos 2 mínimo. Entonces, vean, vamos a hacer, ya le digo cuál, podemos hacer el 6, tome nota, este 6, y podemos hacer este 10, para tener una de las dos variantes de las que uno normalmente pregunta. Vea, en este 10, vamos a ver, chicos, vean, en este 10 hay gente que se agobia porque dice, ¿qué es esto que está? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Preguntan algunos. Pero vea, no se me agobie. En el 10 te dicen que A mayúscula es esto, que B mayúscula es esto, y que C mayúscula es esto, y que D mayúscula es esto. Y le dicen que calcule esta expresión. Entonces usted no se agobia. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Dónde está la A?
¿qué va a poner? Esto. Donde está la B, ¿qué va a poner? Esto. Donde está la C, ¿qué va a poner? Esto. Y donde está la D, esto. Cuando usted pone todo eso, te va a quedar una expresión como esta que está aquí, como la 6, como la 5, y empieza a calcular. Vean, chicos, como estas operaciones son larguitas, entonces vamos a darles más o menos que unos 15 minutos, tal vez. No, 20 minutos pueden ser. De aquí a las 7:40. Solo esas dos son, ¿verdad? Las 6 y las 10. Nada más. Con eso, si ustedes me logran eso o me entienden eso al final que yo lo explique, estaríamos bien, porque eso es lo que normalmente... listo, ahí está. Bueno, entonces, nos fijamos que tengo dos paréntesis cuadrados, ¿verdad? Les indiqué. Y que tengo un puntito en el centro. Aunque no haya un punto, usted tiene que sobreentender que es un por. Igual pasa aquí, igual pasa por aquí. Entonces, este paréntesis yo lo podría ver como un solo objeto y me concentro en resolver esto primero. Entonces yo vengo y digo, bueno, primero voy a resolver este cuadrado de suma que está aquí. Y es muy fácil porque es la fórmula notable tal cual. Cuadrado de una suma que es cantidad 1 a la 2 más el doble de cantidad 1 por la 2 más la cantidad 2 al cuadrado. Pero es muy fácil porque son solo monomios simples. Aquí recuerden lo que les dije, vea, tengo un menos 3 por el cuadrado de una resta. Entonces, aquí tengo dos opciones. Una, resolver el cuadrado de una resta y luego multiplicar por 3, que es lo óptimo. Entonces yo voy a hacer eso. Yo voy a calcular el cuadrado de esa resta primero, que sería cantidad 1 a la 2 menos 2 veces cantidad 1 por la segunda, más la segunda al cuadrado. Entonces, del primer paréntesis, ya calculé las dos fórmulas notables. Entonces, yo me vengo aquí y digo, bueno, voy a abrir paréntesis cuadrado y este cuadrado de suma, aquí está. X a la 2 más 2xy más y a la 2 menos 3 por, abro un paréntesis porque todavía no voy a multiplicar por el cuadrado de la resta, que es x a la 2 menos 2xy más y a la 2. Y cierro el paréntesis cuadradito. Entonces, ya salí de las potencias, que es lo más rudo. Ahora, en el otro paréntesis cuadrado, en el que sigue, tengo esta fórmula notable, véanla aquí, de conjugados, que esta la puedo hacer directamente porque es muy sencillita, pero se la voy a escribir aquí. X más y por x menos y. Esto es un producto de conjugados, que sería x al cuadrado menos y a la 2, según las fórmulas notables. Recuerden que se concentra en el negativo, cantidad 1 a la 2 menos cantidad 2 al cuadrado. Entonces quiere decir que este producto que tenés acá, te queda x al cuadrado menos y a la 2. Más, sigue un más. Como es tan pequeñito, puedo hacerlo de una vez. X por y más por menos, menos. Ok, hasta ahí, eso es lo que me queda en cada paréntesis. Aquí lo que me falta es distribuir este 3 y sumar los semejantes. Y aquí solo me falta sumar semejantes. Entonces vamos a hacer eso aquí. Entonces acá, usted a este no tiene que hacerle nada. Aquí vamos a aplicarle distributivo a este menos 3 para todo este polinomio. Entonces sería menos 3x a la 2 más 6xy. Recuerde que menos por menos da más y 3 por 2 es 6.
Y menos 3 por y a la 2 sería menos 3y al cuadrado. Cierro el paréntesis. Acá en este paréntesis puede buscar semejantes que efectivamente hay. Vea, este x2 con este x2 se anulan y le queda menos y a la 2 más xy. Aquí ya podemos buscar semejantes. Entonces vea que tenemos este x a la 2 con menos 3x a la 2, eso sería menos 2x al cuadrado. Este 2xy con 6xy, 8xy. Y este y a la 2 con menos 3 sería menos 2y a la 2. En teoría, eso es lo que ya queda de todo ese paréntesis y usted tendría que multiplicarlo por esto que está aquí. Entonces, esto es un polinomio por un polinomio grande. ¿Cómo lo hace? Usted escoge la metodología. Esto no es fórmula notable, ¿verdad? En lo absoluto. No es fórmula notable. Entonces, yo lo voy a hacer con distribución. Podemos hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo lo voy a hacer como se hace normalmente, de izquierda a derecha, aquí. Entonces yo digo, menos 2x a la 2 por menos y a la 2. Si usted tiene problema con estos monomios, escríbalos, es mi consejo. Vea, menos 2x a la 2 por menos y al cuadrado. Entonces, menos por menos, más. 2 por 1, 2. Entonces le queda 2x a la 2, y a la 2. Entonces, esto por esto sería 2x a la 2, y a la 2. Ahora, este mismo monomio por el que sigue. Esto me va a dar menos 2x a la 3y. Recuerde que x a la 2 por x a la 1 es x a la 3 por y. Igual, usted podría ir escribiendo aquí todos los productos de monomio por monomio, si no los ve claramente. Ok, cuando ya terminamos esto por estos dos, pasamos al otro. 8xy por menos y a la 2. Esto es menos 8xy al cubo. ¿Por qué? Porque y a la 2 por y a la 1 es y a la 3. Y 8xy por xy, 8x a la 2, y a la 2. Ya terminó con ese, pasa al otro. Menos 2y a la 2 por menos y a la 2. Eso es más 2y a la 4. Y menos 2y a la 2 por xy, eso es menos 2xy a la 3. Si usted lo hace mentalmente, como lo estoy haciendo yo ahorita, tiene que tener mucho cuidado con las potencias. Entonces, por eso, si usted ve que le da problema, entonces usted nada más viene y escribe menos 2y a la 2 como ejemplo, que sería este, ¿verdad? Por el primer término de aquí, menos y al cuadrado. Entonces usted sabe que menos por menos da más, que sería 2 por 1, 2, y y a la 2 por y a la 2, y a la 4. Y de ahí sale este 2y a la 4. Entonces, en la clase pasada dijimos que como técnica, esa es una forma que usted haga cada cosita pasito a pasito. Aquí el tema de la velocidad es un poquito porque el tema del tiempo, pero usted puede ir haciéndolo como lo vimos, ¿verdad? Pasito a paso. Ahora busquemos los semejantes, a ver si es cierto. Este, semejante con este, vea. 8 más 2, 10. X a la 2, Y a la 2. Aquí está en la respuesta. Luego tenemos menos 2x a la 3y. Este no es semejante con nadie. O sea, este queda por fuera. No se puede sumar y restar con nadie. Este es semejante con este. Vea que los dos tienen xy al cubo. Entonces, menos 8 y menos 2, menos 10. Xy al cubo. Y me queda el 2y a la 4. Y problema resuelto. Ahí está. Profe,
Sí. Y ahora es que a mí no me daba porque yo hice, digamos, arriba, usted hizo esa, digamos, donde está. Ok, chiquillos, vamos con la 10 a ver cómo me les fue. Vean. En la 10, entonces dijimos que a usted se le da una expresión con variables y usted lo único que hace es ir reemplazando lo que vale a, que en este caso sería 4x menos 3y al cuadrado, porque aquí dice que la a está elevada a la 2. Menos, que es este menos, la b es 3x más 2y, pero dice que eso está a la 2. Menos la c, que es 3x menos 5y y 2x menos y. Entonces tenemos cuadrado de una resta, cuadrado de una suma y un polinomio por un polinomio que no es fórmula notable. Entonces, yo voy a hacerlo un poquito rápido, entendiendo que usted le hace sus pasitos y todo, pero porque lo que quiero nada más es como la revisión, ¿verdad? De que se cerciore a dónde tuvo algún error. Entonces, cuadrado de una resta. ¿Qué dice la fórmula? Cantidad 1 a la 2. Eso quiere decir 16x al cuadrado. Entonces nada más vaya revisando que efectivamente le dio 16x a la 2. Recuerde el tip que le di ahora. 4x por 3y, eso es 12xy. Y el doble de 12, 24. Recuerde que en el centro es el doble de cantidad 1 por la 2. Más la cantidad 2, 3y al cuadrado, que sería 9y a la 2. Entonces, revise ahorita en sus apuntes que este cuadrado de resta le dio esto que está aquí. Eso sería lo que tendría que verificar, porque si le dio eso, quiere decir que lo hizo bien. Ahí no es Menos, menos 3. ¿menos qué? Menos 3 aquí. No, ahí estoy Menos, equivocado. menos 3 ¿a dónde? Menos 3 a la 2. Sí, 3 a la 2, ¿cuánto es? 3 por 3. Sí, pero ya el menos no se cuenta, ese menos que está ahí. No, eso lo dije, ¿verdad? En la fórmula. Y si no, usted puede verificar la fórmula para que vea que no hay ningún menos ahí de segundo. Entonces no hay ningún menos acá. Puedes chequear la fórmula para que veas que no va ningún menos en ese último término. O sea, nunca. Nunca, 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 nunca. Ahora aquí venimos, menos. Abro el paréntesis porque este menos no lo voy a usar todavía. Y vamos a calcular el cuadrado de esta suma, que sería cantidad 1 a la 2, 9x a la 2. 3x por 2y son 6, ¿verdad? Y el doble de 6, 12xy. Más, igual que en esta anterior, aquí siempre es más, 2y al cuadrado, 4y a la 2. Hice finish con el cuadrado de una suma, sería esto. Menos, ahora hay que calcular este poli por este poli. ¿Cómo lo hace? Como usted quiera. ¿Eso qué significa? Como tengo este menos antes, este que está aquí, yo voy a abrir un paréntesis para proteger este resultado de ese menos primero. Entonces haríamos propiedad distributiva. 3x por 2x. Eso es 6x al cuadrado. 3x por menos y. Menos 3xy. Brincamos al segundo término. Menos 5y por 2x. Menos 10xy. Y menos 5y por menos y, eso le va a dar más 5y al cuadrado. Entonces, revise que esta multiplicación le haya dado esto que está aquí. ¿Verdad? Protegemos aquí con el menos. Siempre que hay un menos antes de un paréntesis o de un producto, protéjalo y no lo use hasta que tenga el resultado de eso que está allá adentro. Y ahora, todo esto, bueno, vea que aquí le quedan dos semejantes, ¿verdad?
Entonces, estos dos semejantes, si usted los opera, sería menos 13 XY. Voy a hacerlo aquí para no escribir una fila solo por esa operación. Entonces tendríamos esto tal cual, sin hacerle nada. 16x a la 2 menos 24xy más 9y al cuadrado. Aquí hacemos una pausita. Este menos me va a alterar los signos de todo lo que está aquí adentro. O sea, menos 9x a la 2 menos 12xy menos 4y a la 2. Y este menos va a afectar todos los signos de aquí adentro. Menos 6x a la 2 más 13xy, porque este menos ahora va a ser más. Y este más 5 va a ser menos 5y a la 2. Igual. Y ahora buscamos los semejantes en todo esto, donde tendríamos 16x a la 2 con menos 9 son 7, menos 6, 1 x a la 2, que es este que está aquí en la respuesta. Los xy, menos 24, menos 12, menos 36, más 13, menos 23. Ojo, menos 24, recuerde que usted nada más toma la calco y pone menos 24, menos 12, te va a dar menos 36, más 13, menos 23. Y lo demás te va a dar 0. Aquí 9y a la 2, con este menos 4 y este menos 5. Este menos 4 y este menos 5 te dan menos 9, más 9, 0. Y ahí tendríamos el problema resuelto. Entonces, noten que la clave aquí es dominar las fórmulas notables y la multiplicación para que tome nota de un polinomio por un polinomio o un monomio por un polinomio. Esas son las 4 cosas vitales. Y tener cuidado nada más cuando hay un menos, no usarlo hasta que calcule la potencia que está ahí. Una vez que usted calcula la potencia, posterior a eso, puede usar ese menos, que es como los errores, o son los errores más frecuentes, muchachos, en las operaciones combinadas. Estas operaciones combinadas, normalmente, la factorización, muchachos, es un tema de matemática indispensable, principalmente como para esas áreas que les acabo de mencionar de cálculo y esos niveles. Y cuando hablamos de factorización, lo importante ahorita es que entienda de qué estamos hablando. Aquí yo le hago un resumen como de todos los métodos básicos que vamos a estudiar, pero quiero irme aquí al concepto en sí de qué es factorizar, que es la parte. De hecho, factorizar usted lo vio desde que está en la escuela. Y cuando me dice que no, porque entonces me tiene que decir cómo se llamaba su maestra, su maestro, vea. En sí, factorizar, ¿de dónde viene esta palabra? Esta palabra viene de factores. Cuando usted tiene un número, por ejemplo, el número 6, usted ese número lo puede escribir como 3 por 2. Esto es factorizar, hallar los factores de algo. Pero que cuando usted encuentre esos factores, si los multiplica entre sí, le tiene que dar ese algo. Pero no solo eso. Si usted agarra este valor y lo divide entre 3, vas a observar que te da el otro factor. Si vos tomas 6 y lo dividís entre 2, te da 3, que es el otro factor. Es decir, que cuando multiplico, me da el resultado que tengo acá al inicio. Y si divido, me da el resultado de cada uno de los factores. Eso es viéndolo aritméticamente. Entonces, aquí, por ejemplo, tomamos
al número 24 como ejemplo, si yo lo descompongo en factores, todos sabemos que 2 por 12 es 24, que 1 por 24 es 24, que 3 por 8 es 24, que 2 por 2 por 2 por 3 es lo mismo que 6 por 4, y esto es lo mismo que 3 por 2 por 4, y al final todo es 24. Es decir, que usted un número cualquiera lo puede descomponer en muchos factores, pero así fue como le enseñaron a usted en escuela. Vea, a usted le ponían 24 y le decían, busque la descomposición, escuche bien la palabra, busque la descomposición prima del número 24. Usted sacaba mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1. Entonces, los factores eran 2, 2, 2 y 3. Todos son factores primos. El 2 es un número primo y el 3 es un número primo. Y ahora, ¿cuántas veces está el 2? 3. O sea que esto es 2 a la 3 por 3. Y esta es la descomposición en factores primos del número 24. De tal forma que, aunque 2 por 12 es 24, no es la descomposición prima. Y nosotros vamos a estudiar la descomposición prima, pero ya no aritméticamente, sino en álgebra. Pero lo que tiene que tener claro usted es que aunque algo usted lo pueda descomponer de muchas maneras a través de la multiplicación, de todas esas maneras, solo hay una que me sirve y se llama descomposición prima. Ahora bien, ¿prima de quién? De un polinomio. Estos son ejemplos de cómo usted, un x a la 7, por ejemplo, lo puede descomponer en factores. Como son potencias, ¿verdad? Aquí no es el caso de ahorita de 24, pero por ejemplo x a la 7, usted sabe que lo puede descomponer como x a la 5 por x a la 2, o x a la 4 por x a la 3, o x a la 6 por x a la 1. Estos son factores. Igual sucede aquí. A a la m más n, yo lo puedo descomponer como a a la m por a a la n. Entonces, estos son solo ejemplos para ilustrar el concepto del que acabo de hablar, que son factores, y eso no es lo que yo le voy a preguntar estrictamente. Ahora bien, cuando entramos al campo de álgebra, en álgebra usted va a tener muchos métodos para factorizar una expresión algebraica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a factorizar? Nosotros vamos a factorizar expresiones algebraicas. O sea, como esta que tenemos aquí. 15x a la 2 más 3x a la 5 menos 45x a la 3. Y vamos a tener muchos métodos. En esta hojita de aquí, usted va a tener, hay un resumen de los métodos para que usted tenga una idea de qué métodos vamos a estudiar. El primer método que se estudia es el método de factor común. ¿Y qué es lo que nosotros no vamos a factorizar aquí? Números como este, sino que vamos a factorizar son expresiones algebraicas. Eso es lo que nosotros vamos a descomponer. Entonces, a usted le van a dar una expresión algebraica y usted mediante un método va a llegar a su descomposición en factores. Véalo aquí. Este tiene 3 por x a la 2 por 5 más x a la 3 menos 15x. ¿Cuántos factores tengo? 1, 2, 3. Y estos son los factores primos de los que le hablé hace un momento. Ahora bien, bueno, y profe, entonces, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo se empieza aquí entonces? Bueno, vamos a ir a
un ejemplo bien sencillo primero, que sería este. Digamos, te dicen que vamos a factorizar la expresión MA menos MB. Y vamos a usar el método que se llama factor común. A usted en el examen no le van a decir qué método usar. Usted es el que tiene que saber cuál método aplica, pero no es difícil. Vamos a ver, chiquillos, vean. ¿Cómo sé yo que puedo usar este primer método de factor común? Escuchen la pregunta. ¿Cómo sé que puedo usar factor común? Sumamente sencillo. Solo tiene que fijarse, oiga, escuche bien, solo tiene que observar si en cada término hay una letra que se repita en todos. Por ejemplo, aquí tengo a la M y aquí también. Se repite en todos los términos. Entonces, si su respuesta es sí, si usted dice la M se repite en todos los términos, entonces califica para que usted pueda descomponer esta expresión algebraica en factores. Entonces, la M, si usted observa, es idéntica, tienen el mismo exponente. Entonces, esa M sería mi primer factor. Ahí está, mi primer factor. Entonces recuerde, aquí arribita, cuando le expliqué esto, con el número, aquí, mi primer factor, hágase el cargo de que este 3 sería la M. Mi primer factor es M. ¿Qué dijimos que pasaba cuando yo divido esto entre 3? Me da el otro factor. Ese principio usted lo va a usar aquí. Si M es mi primer factor, ¿cómo obtengo el segundo o el otro factor? Aplicando lo mismo que acabo de decirle. Vamos a dividir esa M entre cada término. Eso es lo que usted observa aquí. MA, si lo divido entre M, usando leyes de potencias, me queda solo A. Menos, este menos que está acá. Si M lo divido entre MB, M con M se anula y me queda solamente B. ¿Y qué significa esto? Que mi factor común es M y el otro factor, que no es el factor común, sería A menos B. Y problema resuelto. Resumiendo, este está muy sencillo, ahorita vamos a ver este otro que está aquí arribita. Busco si hay una letra que se repite, como aquí tienen el mismo exponente, ese sería mi factor común, y para hallar el otro factor, dividimos eso entre cada término del polinomio. Aquí está escrito, véalo, MA entre M, MB entre M, y si usted cancela las M, le queda A, y si cancela las M, le queda B. Y ahí está. Primer expresión algebraica factorizada. Y quiero explicarles otro. Vamos a explicar este que está aquí. Ya con este podemos dar por terminado hoy. Vean. Esta expresión, obsérvela bien. Dice 15x a la 2, 3x a la 5 y 45x a la 3. Ahora, contésteme en la mente la pregunta que le hice hace un ratito. ¿Existe alguna letra que se repita en todos los términos siempre? Respuesta, sí. ¿Quién? La X. Observe. Aquí está X, aquí está X, aquí está X. Ese es el tips
tips profesional para saber si la expresión algebraica tiene opción de factorizarse por factor común. Ajá, la X. Pero ahora aquí tengo una situación diferente. Revise bien. Una X está a la 2, otra a la 5 y otra a la 3. Ah, caray, ¿y cómo hago cuando los exponentes en todas es diferente? Aquí dice la teoría que vamos a tomar el factor literal de menor grado. ¿Eso qué quiere decir? Que si la X se repite, usted va a tomar la X, pero la de menor exponente. X a la 2, véalo. Eso es lo que me tiene que entender ahorita. De todas las que se repiten, se toma la de menor exponente. Ahora bien, ¿y este bandido 3 qué? Bueno, aquí resulta que tengo un coeficiente 15, un coeficiente 3 y un coeficiente 45. Esos números también tienen, podríamos decir, un factor común o un divisor común. Entonces hay que buscarlo. Y eso es lo que tenemos acá. Usted en algún momento de su vida académica estudió el máximo común divisor. Entonces, si yo tomo el coeficiente 15, 3 y 45, busco qué número puede dividir a los 3 simultáneamente. Y efectivamente, el número que puede dividir a los 3 simultáneamente es el 3. Observe, 15 entre 3, 5, 3 entre 3, 1, 45 entre 3, 15. Pero resulta que aquí ya no hay más. No existe un número en el que usted pueda dividir 5, 1 y 15 simultáneamente, excepto el 1. Pero el 1 no tiene sentido pues ponerlo ahí. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que aparte del X a la 2, también me sale un factor numérico para esos 3 números que tengo acá y sería 3. De tal forma que 3x a la 2 sería mi factor común. Ahora ya tengo el factor común. ¿Cómo obtengo el otro factor? Bueno, yo aquí escribo el proceso para que a usted no se le olvide que para obtener este factor, lo que yo hago que es agarrar este factor común y dividirlo entre el primer término. Eso es esto que usted ve aquí. Esto entre el factor común. Entre el segundo término es esto que está aquí. Entre el factor común, el segundo término. Y entre el último. Entonces son 3 divisiones y lo que vamos a usar son las leyes de potencias que ya sabemos. Entonces, 15 entre 3, 5. X a la 2 entre X a la 2, usted sabe que da X a la 0 y todo número elevado a la 0 da 1. O, de manera más sencilla, si son iguales, simplemente se anulan. 3 entre 3, 1. Si a 5 le quitamos 2, X a la 3. Y ahí sería ese término, X a la 3. 45 entre 3, 15. Y si a 3 le quitamos 2, 1. Y este sería mi segundo factor. Entonces, muchachos, esa es la tecnología de factor común. Ahora, ¿qué pasa si no hay factor común? Si no hay una letra que se repita, si los números no tienen máximo. 0 es 3, no hay. Sería un 1 y ese no sería el método que usted tiene que usar. Por ejemplo, para ir terminando aquí, vea este. Este que está acá tiene
lo mismo del otro, vea. 6, 9 y 3. A 6, 9 y 3 le sacamos el máximo. Voy a escribirlo aquí porque aquí no está en la guía. 6, 9 y 3. Hay 3 números, entonces verifiquemos si tiene un divisor común. Efectivamente, vea que es el 3. 6 entre 3, 2. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. Esa es la razón por la que aparece el 3. Ahora, hay letras que se repiten, vea, M, M, M. La de menor exponente, M a la 1. Ah, pero también la N, vea, aquí está una N, aquí está una N y aquí está una N. ¿Cuál tomo? La de menor exponente. Y listo. Ese es mi factor común. ¿Qué hago ahora con ese factor común? Dividirlo entre el término 1, término 2, término 3, y esos resultados son los que me dan el segundo factor. Y problema resuelto.